¿Un Tehuacán? ¿Qué tal? Esto es Luz MX, donde platicamos acerca de la sociología del deporte y hoy trataremos de hablar sobre si el deportista es innato. Así que vamos allá. El argumento a demostrar el día de hoy es el deportista existe un proceso cognitivo, por lo tanto que un deportista pensemos que es innato, que sus actitudes son de nacimiento y no es necesario aprender algo, no aplica del todo, es más, no aplica. El problema que veo se fundamenta en que hay una falsa creencia que para realizar alguna disciplina deportiva tendríamos que haber nacido con un talento innato. Trataré de derribar este mito con la ayuda de Kant, demostrando que para la práctica deportiva hay una ciencia tanto en el individuo como en un entorno deportivo. En otras palabras, existe procesos cognitivos en el desarrollo de una disciplina deportiva organizada. Aquellos que piensan y aseguran que el deportista es innato, que solo por el hecho de pararse en una cancha de básquet, fútbol, tenis, qué sé yo, o en una pista de atletismo o subirse a una bicicleta será como Raúl Alcalá, este mexicano que es el único que ha logrado llegar al Tour de France. Temo decirles que desde mis entendederas filosóficas y sociológicas están equivocados. Hay otros que nos decantamos por afirmar que el deportista hay un constructo más o menos complejo que permite el dominio de la técnica y su maximización a ella. Ejemplos de gente que domina esta técnica pues tenemos varios. Encontramos en cualquier disciplina. Serena Williams, Mohamed Ali, Raúl González, Messi, Fernando Valenzuela, etcétera. Todos ellos dominan la técnica de la posición, ya sea de su pierna, de su brazo, de su cabeza, cómo golpear el balón, recibir la pelota o no sé. No solo dominan la parte física, también dominan la lectura del partido, manejar la presión en un momento dado, saben leer la siguiente jugada y lo que hay que hacer. El proceso repetitivo, entendido como un proceso cognitivo, entre otros, ayuda a una mejor eficiencia. El seguir un programa, una metodología, podrán llegar a la excelencia, a un desarrollo total de alguna disciplina. Algunos estudiosos del tema como Luis Miguel Ruiz Pérez o Fernando Sánchez Bañuelos, que trabajan el concepto de talento, que para asuntos prácticos lo entenderemos por las características determinadas que se combinan con las capacidades motoras y psicológicas que crean la posibilidad de potenciar para el logro de altos resultados deportivos. La búsqueda de superdotados en posición de un talento innato para realizar un deporte ha ocupado tiempo y esfuerzo en algunos entrenadores y en otras personas. Pero Jorge Valdano, este exjugador de argentino que ganó la Copa del Mundo junto con Maradona en el 86, desmitifica esto.
Él habla sobre Anelka, un jugador francés que en 2016 se hablaba muy cosas buenas de él. Y nos dice Jorge Valdano: Anelka tiene un talento especial. Una semana después sabíamos lo que medía, lo que pesaba y sobre todo lo que costaba el jugador, pero no logramos entender en qué consistía el singular talento de Anelka. Me dirán que el talento para jugar fútbol. Aclaración insuficiente porque hay mil maneras de jugar bien. Decir que un jugador tiene talento es como no decir nada, pero dejando la impresión de que sabe mucho. Hasta aquí el comentario de Valdano. La influencia entonces de lo innato, es decir, lo que uno ya trae, contra la influencia de las capacidades básicas específicas en el rendimiento de un deportista es muy pequeña, posiblemente desechable, de tal forma que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de práctica y el nivel de rendimiento a emplear. En cuanto a la intensidad requerida, ya sea física y mental, de la práctica y del entrenamiento, donde lo divertido es especialmente importante en la primera fase de formación de un deportista. Esto es, yo creo que importante. Sin embargo, aún con lo dicho, hay una serie de prejuicios y prenociones presentes que se insisten en que el deportista es innato. Insisto, el deportista no es innato, el deportista se construye. Por eso es importante la conexión dentro del constructo deportista. Hablamos de que hay un fundamento de conocimiento y que el deportista se construye principalmente en base del conocimiento que tiene de la realidad y de su deporte. La conexión es el acto o el proceso de conocer como proceso de desarrollo humano. Facilita la comprensión y la regulación de los fenómenos. Este concepto está presente en las discusiones tanto de la psicología, la sociología, la filosofía, la lingüística, como la de la educación y por supuesto en el deporte. El concepto de cognición es frecuentemente utilizado para designar el acto de conocer o el acto de conocimiento y puede ser definido en un sentido cultural y social como el desarrollo del conocimiento dentro de un grupo que finaliza con la sinergia del pensamiento y la acción. Hasta aquí dejamos a un lado lo innato para hacernos entonces una pregunta: ¿cómo llega al proceso cognitivo un deportista? Cuando Kant habla de los fundamentos del conocimiento, de sus alcances y límites, en su libro Crítica de la razón pura, se apoya en David Hume cuando dice que la ciencia del hombre debe basarse en la experiencia y en la observación. Así que el sujeto conocente, para conocer, necesita algo que se le presente en su experiencia. Hume parte del objeto, o sea, de la empiria, mientras que Kant se remite al sujeto, ya que éste le da forma al objeto. Esto se conoce como el giro copernicano kantiano. Si esto es cierto, el deportista se le presentan las cosas en su experiencia. Esto quiere decir que lo que hace el sujeto es conocer al objeto y conociéndole le da forma, lo que implica que solo hay objetos para el sujeto conocente, lo que Kant llamaría a razón humana. En esta última, adentro se encuentra la sensibilidad de la estética, es decir, las intuiciones de espacio y tiempo. En este sentido, nos dirá Kant que al deportista y a uno mismo todos los objetos se nos presentan en el espacio y en el tiempo, pero es el mismo sujeto
el que le pone un espacio y un tiempo y solo en ellos o con ellos, es decir, es el sujeto quien puede conocer a los objetos por el hecho de ponerlos ahí. El sujeto solo puede conocer aquello que se le presenta en la modalidad en que él lo establece. Un pitcher leerá la siguiente jugada antes de lanzar la pelota y considera varios factores, como si la casa está llena o es un bateador zurdo o si es la baja de la novena entrada. Entenderemos entonces que el sujeto construye al objeto. Este es el giro copernicano kantiano del que hablamos líneas antes. Que el sujeto, claramente cognitivo, es la centralidad del conocimiento. Se parte de un sujeto constituyente de la realidad. El sujeto constituye la realidad que se le presenta ante sí, de tal suerte que la realidad es aquello que el sujeto constituye a partir de sí. Hablamos entonces de un mundo de experiencias posibles. Con esto Kant dirá que no le importa la realidad en sí. Lo que verdaderamente es importante es lo que yo puedo saber, cómo el sujeto construye una realidad para él. Solo hay objetos para el sujeto. Esto es entonces un formalismo kantiano que constituye una forma que llama Kant la experiencia posible, que no es otra cosa que aquello que el sujeto asume para sí como posible y realmente puede hacer posible desde sí. En la experiencia posible el sujeto le da forma a las cosas y al ser el sujeto el que le da forma a las cosas, el sujeto no sabe qué son las cosas en sí misma. Sin embargo, le permite manejar las cosas a su antojo. Esta es la diferencia de conceptos de saber y conocer. Y aquí recomiendo un libro llamado Querer, saber y conocer de Luis Villoro que no tiene desperdicio y explica precisamente estos conceptos. Con Kant se acerca a Descartes, pues este último parte de la certeza de la propia subjetividad. Recordemos que Descartes decía pienso y luego existo. El famoso cogito ergo sum. Lo que nos dice con esta frase Kant es que la única certeza que tenía era del propio yo, lo del ego, su propia subjetividad. No tenía la certeza de la realidad externa. Y para tener la certeza de la realidad externa, en ese tiempo Descartes le pedía permiso a Dios. Es totalmente una subjetividad. Kant va más allá diciéndonos que si hay cosas allá afuera es porque hay un sujeto conocente que les da forma. Entonces el mundo tiene una forma, tiene un orden por el que el sujeto conocente le da forma, le da un orden haciendo que lo entienda desde su subjetividad, es decir, modifica a su realidad. Hay un mundo que el sujeto conoce, es decir, cuando un tenista pasa de jugar en césped para jugar en arcilla, conoce que el bote de la pelota será diferente, entre otras cosas. Así que el sujeto que al conocer todas esas cosas que están ahí, le da una forma, pero le da una forma que el sujeto necesita que las cosas tengan para que él pueda conocerlas. La cosa en sí es la cosa incognoscible para el hombre. Y si es incognoscible, Freud dirá que esto se aloja en el inconsciente, que es el espacio donde el hombre no domina y frecuentemente lo domina a él. En el mundo que no podemos conocer, que está fuera del alcance del sujeto, esquema constituido por un formalismo, podemos observar que un judoka mira su entrenamiento diferente a un pentatlonista. Podemos decir que solo hay objetos para un sujeto. Los objetos son sujetos dentro de su propia categoría de entendimiento. Un ejemplo muy burdo es cuando un ciclista le pregunta a otro,
¿Qué relación traes? Para todos aquellos que no practican ciclismo les sonará extrañísimo, sin embargo, para los ciclistas es totalmente claro, pues están hablando de la relación de marcha o razón de cambio, de su multiplicación y su piñón, que frecuentemente se encuentra entre 52 dientes, que es el plato de adelante, y 13, que es el plato menor que está en la llanta de atrás, simple y llanamente. Para concluir, se hace visible que el deportista como un sujeto conocente practica el objeto. Entendamos esto como una disciplina deportiva y que está dentro de su experiencia, lo que implica que conoce el objeto, donde en su entrenamiento constante, y esto es importante, fundamental, domina el objeto en tiempo y en espacio. El sujeto, entendemos como el deportista, entonces claramente es cognitivo, es una persona cognitiva, y es la centralidad del conocimiento de su disciplina que practica. De esta manera afirmamos que el deportista se construye en un proceso cognoscente donde lo innato no cabe en esta ecuación. Y hasta aquí la dejamos. Nos vemos la próxima. Bye.